mi ex no me busca para nada. Muestra un desinterés. Entonces, ¿por qué tu ex está actuando así? ¿Y qué tipo de reacción tener? Es lo que vamos a ver en este video. Hola amigas y amigos, yo soy Patricio Laforgue, asesor en Reconquista Amorosa. Entonces yo sé que esta situación puede generar angustia, incertidumbre. ¿Por qué? Precisamente tu ex no está mostrando ninguna señal de que quiere volver. Entonces, probablemente vas a generar de tu parte una conclusión. Respecto a un hecho del presente, vas a generar una conclusión definitiva del futuro. Bueno, sabemos que luego de una ruptura amorosa va a emerger ciertos comportamientos. El primero, efectivamente, y ese es un comportamiento instintivo, humano, alejarse del malestar. Entonces es verdad que luego de la ruptura, durante un cierto tiempo, eso va a depender del tiempo que duró tu relación, de la intensidad de la ruptura, de la carga emocional de tu ex durante un cierto tiempo va a estar en lo que se llama el periodo de evasión, de liberación, es decir, que va a querer vaciarse de la carga emocional. Y es normal. Entonces, durante este periodo, efectivamente, tu ex va a mostrar una cierta indiferencia respecto al hecho de volver. Y es normal. Y yo iría más allá. Es sano. Porque precisamente tu ex está haciendo su trabajo de sanación para cortar con el pasado. La palabra ruptura significa una ruptura entre dos personas, pero también una ruptura respecto al pasado. Y si tu ex no puede hacer este trabajo, entonces será difícil reiniciar algo nuevo. Si no alcanzo a deshacerse del pasado, es difícil. Luego puede existir otro tipo de situación, explicando la razón por la cual tu ex no te está buscando. Es posible que si rogaste, si suplicaste o si mostraste de manera directa o indirecta que quieres volver, entonces efectivamente tu ex va a mostrar una forma de desinterés. De forma directa, si le dijiste a tu ex que quieres volver así, o si lo ha pensado, o si piensa que un día podrán volver, todo este tipo de palabras efectivamente puede ser la fuente de un desinterés, o de manera indirecta, es decir que estás tomando demasiado precaución para hablar a tu ex, o una forma de gentileza excesiva. Todo este tipo de comportamiento en exceso, efectivamente, puede generar un desinterés. Igualmente, si alguien intenta seducirte con un exceso de gentileza, de precaución, tarde o temprano tú vas a de pronto sentir un desinterés o por lo menos una sospecha. ¿Por qué está actuando así de manera tan artificial? Y es normal que tu ex actúe así en este tipo de situación porque precisamente te está viendo como alguien actuando desde el dolor. Entonces, claro, tú quieres cambiar tu dolor, pero tu ex, a través de este comportamiento, se está diciendo, si vuelve con él o ella, posiblemente se va a repetir el pasado. Porque está hablando desde el dolor. Yo no veo un comportamiento racional o yo no veo cambios realmente profundos. Luego, otra situación, otra fuente que puede explicar la actitud de tu ex. Tu ex de pronto encontró a alguien. Stop. No hay que angustiarse por eso. Eso suele ocurrir. Porque hay una necesidad, como lo explico en ciertos videos, para tu ex de recuperar un poco lo que tenía de ti al principio de la relación. Atención, consideración, cariño, comportamiento maduro o una forma de pasión, de entusiasmo. Entonces, efectivamente, puede encontrar eso con otra persona, pero no significa que es una persona que va a convenir a tu ex.
es el principio precisamente, muy frecuente en la reconquista amorosa, de la relación rebote, una relación pasajera, una relación, yo diría, de ajuste sentimental. Entonces, por todas estas razones, tu ex puede no tener la gana de buscarte. ¿Y cómo comportarse ahora? Primero, si estás mostrando un interés al desinterés de tu ex, entonces él o ella puede efectivamente mantenerse en esta posición porque te estás viendo actuando desde el dolor. Me explico. Si tú dices a tu ex, pero ¿por qué actúa así? ¿Por qué está tan duro? ¿Por qué está tan distante? Tu ex seguramente no te va a dar explicación o una explicación general, algo que le convenga. Entonces, es mejor no reclamar algo respecto al comportamiento de tu ex. Puede ser también un comportamiento irracional. Ni siquiera tu ex está en capacidad de explicar este tipo de comportamiento. Y te recomendaría mezclar dos principios. El primero, el acompañamiento, que se ve mucho en la reconquista amorosa. Y el segundo es la independencia emocional. Concretamente, bueno, primero, no hacer observar que está distante, que está frío, que está cortante, y en este tipo de situación tomar distancia, pero sobre todo mostrar un desinterés precisamente a su desinterés. Y seguir tu vida, mostrarte normal, mostrar que en definitiva este tipo de situación no te afecta. O sea, que la idea no es mostrar una alegría artificial, pero es precisamente mostrar que estás siguiendo tu vida, tus cambios, tu transformación, y que la mejor manera para que una persona deje en definitiva un cierto comportamiento es no mostrar un interés. Y la persona solita va a poder terminar su proceso de sanación y ver que en definitivo no hay influencia, no hay un poder sobre ti, pues hay muchas probabilidades de que tu ex va a dejar de tener este tipo de comportamiento. Poco a poco, y repito, es una cuestión de intensidad temporal, o sea, que el tiempo que duró la relación, pero también de calidad, entre comillas, de la ruptura. O sea que si fue una ruptura tensa, traumática, o si hubo una carga emocional negativa de parte de tu ex, es probable que él o ella va a necesitar un cierto tiempo para vaciarse. Es importante este principio. Lo hablo en un video. A partir del momento que tu ex se va a llenar de ti, va a tomar distancia. Tu ex estará disponible para volver cuando él o ella no esté tan lleno de ti. Él o ella tiene que vaciarse. Cuéntame tu caso justo debajo de este video. Te invito también a suscribirte a mi canal y nos vemos muy pronto. Chao.